Bueno, pues un día importante, el día después de esta llamada tan esperada entre Donald Trump y Vladimir Putin, con el presidente de Estados Unidos dando cuenta a Zelensky antes y después de la conversación con el presidente ruso y sobre todo con esta llamada a los líderes europeos que al parecer ha desatado todas las alarmas. Fernando, te quiero preguntar por esto. ¿Estamos más cerca de un alto el fuego o más cerca de que Trump se retire, de que Estados Unidos se retire de estas conversaciones? A ver, yo en esto quiero ser muy claro. Todo esto que estamos viendo de Trump, de los rusos, de Putin, etcétera, y de Zelensky, por supuesto, de los europeos, es una gran farsa. Es una gran mentira. No va a haber acuerdo de paz, no va a haber tregua, no va a haber nada de esto. Es decir, olvídense, esto se va a acabar como ya estaba previsto, es decir, con un triunfo de los rusos por vía militar. Que es en lo que están. Todo lo demás es una manera de disfrazar las cosas. ¿Y por qué no va a haber nada de esto? Porque a ninguno de los actores le interesa que haya acuerdo de paz. Si no a ninguno le interesa que haya acuerdo de paz, no va a haber acuerdo de paz. A Zelensky no le interesa porque si Zelensky llega a algún tipo de acuerdo de paz, deja de ser presidente y por lo tanto sería un hombre muerto. Políticamente y seguramente no solo políticamente. Así que tiene que continuar la guerra hasta el final. Es como Netanyahu. Tiene que continuar sus invasiones y sus guerras porque en el momento que deje de ser presidente va a la cárcel. En este caso, lo mejor que le podía pasar es que fuera a la cárcel. Lo más seguro es que se lo carguen. Y además, por otra razón también, y es que ahora mismo ya el Zelensky está en manos de los dirigentes neonazis, que son los que han tomado el control del ejército ucraniano actualmente, básicamente. Con lo cual, los neonazis le están diciendo que no se puede ceder ni un milímetro. Así que Zelensky no tiene ningún interés en llegar a un acuerdo de paz. Rusia está ganando, con lo cual no tiene ninguno. Va a imponer sus condiciones sí o sí. Con lo cual, cuanto más tiempo pase, como dijeron en la reunión de Estambul, según diferentes fuentes, 1 o 8, uno de los miembros de negociadores dijo, pues mira, la próxima vez que nos reunamos, en vez de 5 serán 6. Otra versión dice que serán 8. Y efectivamente es lo que va a pasar. Y veremos que lo que es la ofensiva esta de primavera-verano, que ya ha empezado, al final va a darle unos golpes durísimos a un ejército ucraniano que ya está muy tocado. Y luego, a Trump con los rusos, y lo deja bien claro, además que lo dijeron desde el principio, lo que le interesa es restablecer las relaciones económicas y de todo tipo, porque le conviene. Entre otras cosas, por poner un ejemplo, lo de las tierras raras que Ucrania no tiene y que Rusia sí. Bueno, pues si quiere meterse con los chinos, que son los mayores productores mundiales y vendedores de tierras raras, pues necesita tierras raras. Entonces, las podría conseguir a través de Rusia, por poner solo un ejemplo. Quiere restablecer las relaciones plenas con los rusos. Y Ucrania le importa un pimiento. Es más, es un tema que quiere quitárselo de encima y delegarlo, como ha dicho, a los europeos y que lo gestionen ellos. Porque él se tiene que dedicar a otras cosas. Y los europeos tampoco quieren un acuerdo de paz, porque lo que quieren es llevar la guerra al máximo, extender al máximo de tiempo, y si es posible, mira, hasta dentro de 4 años y a ver si hay suerte y llega un demócrata y entonces ya nos hacen otra vez caso como con Biden. A nadie le interesa algo. No va a haber acuerdo de paz, no va a haber treguas, no va a haber nada de nada. Bueno, pues a la espera de ver lo que sucede con estas conversaciones, sobre todo a la espera de si siguen o no estas conversaciones, es una de las preguntas que ahora están en el aire. También si Donald Trump va a seguir participando o no en estas negociaciones. Aurelio, te quiero preguntar lo mismo. ¿Qué conclusión sacas de estas primeras llamadas, de estos primeros contactos y también de este miedo que hay en las capitales europeas de que Trump se pueda retirar de Ucrania? Sí, bueno, básicamente lo que ha hecho Trump ha sido jugar, como dijo, su papel de negociador, ¿no? Lo que pasa es que él se ha puesto mucha presión a sí mismo porque dijo que iba a acabar con la guerra en 2 días. No ha sido así, el tiempo pasa y el problema sigue sin solucionarse, como todos sabemos. Y ante eso, bueno, lo único que puede pasar es que a lo mejor si, por un lado, que se retire, o la otra posibilidad es que en esa presión que se ha autoimpuesto, que le pueda hacer más concesiones a Rusia más de las debidas, ¿no? En cuanto a la posibilidad de un alto el fuego,
y una paz duradera, pues es realmente complicado. ¿Por qué? Pues porque las demandas de Rusia son muy claras. Primero, que las tropas ucranianas abandonen las 4 regiones ucranianas que se ha anexionado Rusia, ¿no? El Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla, aunque los rusos no las controlan en su totalidad, ¿no? El reconocimiento de estas 4 regiones más la península de Crimea, que ya se anexionó en el 2014. Que Ucrania renuncie a sus planes de ingreso en la OTAN. Que Ucrania se desmilitarice, las garantías de derechos para los rusoparlantes, un cambio de gobierno, porque consideran ilegítimo a Zelensky, y la cancelación de todas las sanciones internacionales que se impusieron sobre Rusia tras el inicio de la guerra en el año 2022. Entonces, claro, cuando tú vas con esta batería de propuestas, pues es muy difícil negociar, porque, claro, la negociación es todo para mí, ¿no? Entonces, ante eso, yo no estoy de acuerdo con lo que se comenta anteriormente, que a nadie le interesa la paz. Obviamente, a Zelensky sí le interesa, probablemente a Rusia no, y a Trump le da un poco igual, ¿no? La posición de Trump ahí está en sacar lo que pueda. Ya ha sacado el asunto del 50% de la explotación de las tierras raras que le hacen falta a Estados Unidos, sobre todo para su industria militar, a Zelensky. Y, bueno, si se firmase la paz, ha hablado de que podría alcanzar un gran acuerdo comercial con Rusia, que no sabemos muy bien en qué consiste todavía, pero bueno, ahí está, ¿no? Algo será. Y al final él está en medio porque obviamente pretende sacar algo de todo el mundo, ¿no? No es una cuestión altruista. Bueno, pues pendientes del papel que juegue Donald Trump con Estados Unidos lanzando ultimátums. Escuchábamos a J.D. Vance que, bueno, pues hablaba en este sentido, ¿no? Decía que o se arregla la situación pronto o que, bueno, empiezan a ver que estamos en un punto muerto y Estados Unidos se puede retirar. Uno de los mensajes que han llamado la atención, Andrew, es como tanto Trump como Vance decían: esta no es nuestra guerra. Echan la culpa a Biden, pero sobre todo vienen a decirle a Europa que el problema es suyo, ¿no? Que la guerra es suya. Sí, bueno, como han dicho los dos anteriores participantes en esta tertulia, lo curioso es que los europeos se sorprendan ante esta posición de los americanos, puesto que Trump ya lo ha dicho en su campaña electoral y lo lleva diciendo desde hace 3 meses, que su objetivo es ser un hombre de paz, un hombre que quiere conseguir el Premio Nobel de la Paz, sea con un acuerdo en Ucrania-Rusia o sea un acuerdo en Oriente Medio o en Cachemira, y que el problema ucraniano es realmente un problema europeo en los cuales él tratará de ayudar, pero que en realidad la implementación y la gestión es por parte de ellos. Entonces, en este caso, está poniendo presión a Putin y está poniendo presión a Zelensky en el sentido de que él desea llegar a un acuerdo. A Putin no le interesa demasiado conseguir una paz en estos momentos, porque la correlación de fuerzas sobre el terreno y la predicción de los escenarios que de este verano y de este otoño le es favorable. Está reclutando a 60.000 soldados al mes, el año pasado reclutaba a 30.000 y tiene los arsenales bien cubiertos para los próximos 18 meses. Zelensky, ante el abandono de los europeos, está totalmente a la merced de los americanos y de Trump, puesto que ha sido prácticamente, le han dicho que solo sanciones, buenas palabras y comunicados, pero que Europa no va a intervenir de las maneras que le pueden facilitar a él disuadir y convencer a Putin de que firme la paz o que llegue a un acuerdo tipo Minsk III, que sería la incorporación inmediata de Ucrania a la Unión Europea y la formación de un cuerpo expedicionario que se una en la retaguardia a los ucranianos dispuestos a combatir hombro con hombro en el otoño-invierno junto a los rusos. Europa no está dispuesta, Europa está esperando con su realismo mágico a que alguien o algo le solucione el problema y, por lo tanto, está en una situación, como dijo el compañero anterior, o creo que los dos, bastante desesperada y totalmente a la merced de lo que decida la administración Trump. Las declaraciones de Vance y las declaraciones de Trump tras la conversación de Telefónica de ayer es posiblemente que la paciencia se le está agotando, esto está siendo más complicado de lo que esperaba, declarará victoria y se dedicará a otros temas
porque a él lo que realmente le interesa es la reunión bilateral con Xi y con Putin, perdón, trilateral, pero bilateral con Putin para negociar los grandes acuerdos que él cree que son necesarios para pasar a la historia y quedarse como un gran líder norteamericano. Dense cuenta que cuando fue en su juventud, la gran crisis que le definió fue la crisis de Cuba entre Kennedy y Khrushchev, y luego los tratados y las cumbres bilaterales de Nixon con Brezhnev para el SALT I, y luego las reuniones de Reagan con Gorbachev, y él se ve como un sucesor de ese legado de grandes líderes americanos que tendrá su estatua en Mount Rushmore. Y Ucrania, como han dicho los colaboradores anteriores, es solo un asunto secundario que tienen que solucionar los europeos y se está convirtiendo en un estorbo. Lo que me sorprende es que los europeos sigan preocupados y ahora lancen la voz de alarma cuando lo llevan sabiendo desde hace meses o más tiempo aún. Llevan 3 años teniendo que prepararse para esto y solo consiguen un 17 paquete de sanciones que realmente es una continuación de los anteriores, pues no atacan los puntos vitales que podrían hacer daño a Rusia.